Os voy a dejar con Pedro Escobar, nuestro coordinador, que sabe mucho más que yo, no dudéis. Gracias, Marga. Ya me gustaría a mí saber más que tú. Ya me gustaría. Bueno, yo os voy a hablar solamente de Extremadura. De esta tierra nuestra, de esta tierra de hombres sin tierra, como decía Pablo Guerrero. De esta comunidad que tiene 42.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que muchos países europeos, pero que solo tiene 1.100.000 habitantes. Os voy a hablar de esta tierra que, como decían los clásicos, es tierra en los 4 elementos fundamentales que constituyen el universo: en agua, aire, tierra y fuego. El fuego lo pone el sol, claro. Esos son los 4 elementos. Esta tierra que es extrema y que pasa de la primavera al verano en un rato, como estamos viendo, y que pasa del verano al invierno en otro rato. Esta tierra que es donde más arroz se produce de toda España, donde más maíz se produce de todas las zonas de regadío, donde se produce más corcho, donde se producen más cerezas, donde se producen más cerdos, de los de 4 patas, de los que se comen, donde se producen más corderos, de los que se meten en el horno con la paletilla, no de los que se quedan quietos en casa, donde tenemos más de 3.000 horas de sol. Esta tierra que tiene más agua embalsada que Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña juntas. De esta tierra nuestra es de la que os quiero hablar. Aunque me llamen un poco chauvinista, también de esta tierra en la que, ya digo, aunque me digan que soy un poquillo, que se me nota que soy extremeño, donde se produce seguramente el mejor aceite del mundo, donde se produce muchísimo vino de buena calidad, donde se producen los mejores quesos, donde se producen los mejores embutidos. Entonces, si los que me están escuchando no fueran extremeños, no fueran de Cáceres y fueran de otra comunidad, como ya me ha pasado en alguna ocasión, ya sabes que soy un poco correcaminos, que he vivido por ahí en varias partes un poquito lejanas, dirían: oye, tú no estás contando una historia, ¿tú qué pasa? Esa tierra tiene que ser el paraíso. Pues, sin embargo, esa tierra que tiene todas esas cosas, que lo sabéis, no es el paraíso. Esta tierra no es ni siquiera una madrastra que dé de comer a sus hijos 3 veces al día, que tenga un techo para todos y que les permita vivir. Esta tierra que tiene todas esas potencialidades no es precisamente un paraíso. ¿Por qué? Porque tenemos las cifras de paro más altas que hemos tenido nunca. Tenemos más de 122.000 parados. El candidato Vara empezó su mandato con 68.000, ya va por 122.000. Es verdad, como dicen en sus carteles, que podemos llegar tan lejos como queramos, es verdad. Lo que no me gusta es que llegamos tan lejos por esa dirección por la que nos van llevando, pero podemos llegar. Y luego no es verdad, como él dice en otro eslogan, que con Guillermo Extremadura puede más. ¿De verdad que Extremadura puede aguantar más desempleo, más falta de perspectiva para los jóvenes? Pues por eso esa tierra que tiene esas potencialidades tiene... Ay, anda que iba a controlar yo el reloj con el reloj parado, sí, anda que voy bien. Esa tierra que tiene un sector agrícola que es el alma de Extremadura y que sin embargo sigue en agonía lenta desde hace 15 o 20 años y que cada año hay cientos de familias agrícolas, de pequeñas explotaciones que van abandonando la explotación. Hay un goteo permanente de abandono del campo, con lo cual, increíblemente, después de 30 años de democracia, se está produciendo una concentración del poder de la tierra en menos manos, cosa que solamente ocurría con el franquismo. Increíble que la democracia nos haya traído eso. Esta tierra nuestra, que tiene una biodiversidad que es envidiada en toda Europa, y yo diría que en todo el mundo, con una riqueza paisajística y una riqueza natural, que ya digo que es un recurso fantástico, aquí están haciendo una política ambiental que es del siglo XIX, no ni siquiera del siglo pasado, del siglo XIX, porque han optado por las decisiones peores para esta tierra. Se han pasado al petróleo, a las centrales térmicas, a las centrales nucleares. Eso es lo que están haciendo los que han gobernado esta tierra durante los últimos 30 años. Esta tierra, que podía ser el paraíso, es la que está entrando en una nueva fase de migración que se nota poco porque es un goteo lento el que hay, de fuga de cerebros, de extremeños que no se van a trabajar a la SEAT a Barcelona o a la Barreiros a Madrid, como se fueron muchos de los parientes que tenemos por aquí, o a la construcción al País Vasco.
Son chavales y chavalas preparados, con mucho esfuerzo personal y de su familia, que van con un título universitario en el bolsillo, con sus Erasmus, con sus módulos hechos, hablando idiomas. Esa es la nueva migración que está ocurriendo en Extremadura. No conocí ningún sobrino, hijo, primo, que después de tener una buena preparación esté por ahí, no tenéis ninguno. Yo los dos que tengo están por ahí, ni siquiera nos van a poder votar, porque están en Madrid. Pero digo, ¿seré yo el único que tenga esa mala situación? Estoy viendo por ahí cabezas que me están diciendo que no, que esa nueva sangría de migración la está sufriendo Extremadura. ¿Sabéis que los extremeños somos un poco eléctricos? No lo digo por mí, que ya somos nerviosos, no. Somos eléctricos porque somos los españoles que per cápita producimos más kilovatios hora. Tenemos la mayor carga eléctrica per cápita de todos nosotros. Ahí tenemos el engendro ese de Almaraz, que si repartiéramos por cabeza, pero luego, curiosamente, si miramos el lado del consumo, somos los españoles que tienen menor consumo de kilovatios per cápita. ¿Nos estás contando las cosas bien, Pedro? Sí, sí. Somos los que más producimos kilovatios per cápita y los que menos consumimos. ¿Por qué? Porque aquí no hay tejido industrial. No hay tejido industrial que sea el que produzca energía. Y todas esas cosas que yo he dicho antes, que es verdad, el maíz, los pimientos, los tomates, todas esas cosas, no dan la riqueza que tienen que dar a esta tierra porque tenemos el papel de los países tercermundistas, de los países poco desarrollados. Somos grandes productores de muchos productos de calidad, pero que no se transforman aquí. El segundo paso de la producción, que es el que crea valor añadido y que crea empleo, eso aquí no lo conocemos. Como decía Julio Anguita hace unas cuantas semanas en Brozas, alguien que le hizo una pregunta sin duda malintencionada porque se le veía venir, le decía, oiga, señor Anguita, ¿ustedes son capaces de seguir diciendo todavía hoy eso de que la tierra para el que la trabaja, estando como está el campo, si nadie quiere el campo? Pero claro, Julio es mucho Julio, ¿no? Dice, sí, claro que la tierra tiene que ser para el que la trabaja y también el producto tiene que ser para el que lo trabaja. Esta tierra nuestra, por si era poca cosa, que no es el paraíso, es donde se pagan los sueldos más bajos de España. Aproximadamente el 75%, la media de los sueldos está en el 75% de los sueldos españoles. Y las pensiones no digamos. La pensión media extremeña es de 642 euros. La pensión media del Estado es 756. Echad el porcentaje y veréis que salen un mordisco bastante más pequeño. Entonces, esta tierra efectivamente no es el paraíso. Esta tierra en la que ser mileurista es un lujo. Cuando se dice mileurista, se dice para calificar a la última categoría de currantes. Yo soy mileurista, ¿qué quiere? Yo soy mileurista. Fulanito, pues en Extremadura ser mileurista es casi un lujo porque hay muchos extremeños, de los que están trabajando, que tienen sueldos de 900, de 800, de 700 y pico. Y aquí tendríamos que reivindicar el derecho a ser mileurista, compañeros. Entonces, en esta tierra, que estamos en esa situación, es el resultado de un milagro que nos venden por ahí algunos profetas de poco éxito, yo creo. Es el resultado del milagro socialista. Aquí en Extremadura yo creo que hay pocos amores tan fieles como el de los extremeños con el Partido Socialista. PSOE, 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 PSOE. Y yo les invito a que miren a su alrededor, que miren al resto del Estado, que nos comparemos un poquito con los demás y que sigan pensando si vale la pena, si ha valido la pena ese amor tan fiel durante los últimos 28 años. Y nos parece que no hay que ir a estudiar a Salamanca, como decíamos antiguamente, para pensar que esto hay que cambiarlo. Esto tiene que terminar. Esto no puede seguir así. No podemos ser el vagón 16º, 17º de ese tren de 17 vagones que es la España de la autonomía. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que no podemos permitirnos el lujo, Extremadura no se puede permitir el lujo de tener otros 4 años como los que ha habido en los que no ha estado la izquierda representada en ese Parlamento, en los que no ha habido ningún representante de Izquierda Unida. Yo creo que es un lujo que no podemos permitirnos, que los extremeños no pueden permitirse. Han sido 4 años de bipartidismo, de blanco y negro. Han sido 4 años de política de salón entre el PSOE y el PP. Han sido 4 años de pasteleo. Han sido 4 años en los que la política ha ido por un sitio, el Parlamento, los medios de comunicación, la tele, los periódicos, y la vida real ha ido por otro sitio. Yo creo que habrá pocos sitios en los que haya menos relación entre la calle y el Parlamento, en que los ciudadanos se sientan menos representados y menos relacionados con lo que se está discutiendo así. Y han sido, digo, 4 años de pasteleo, porque aunque se pelean mucho, como ahora explicaremos, lo han pactado casi todo. Mirad, han pactado la ley de educación. En realidad era la adaptación de la ley general que hay de educación
después de las transferencias, adaptarla a Extremadura. Apenas hablan de la escuela pública. Creo que la mencionan una vez, en una ley de 86 páginas, hablan una vez de la escuela pública. Y para nosotros sabéis que es un pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Una escuela pública, gratuita, de calidad. Y me cuesta creer que el Partido Socialista tenga las mismas ideas sobre educación que el PP. Pero como han hecho una especie de pacto de una agresión, no te metas mucho conmigo, yo tampoco me meto mucho contigo, no voy a tocar a la escuela concertada, no vamos a meternos en grandes problemas, y la ley de educación ha pasado desapercibida. Han pactado la ley del suelo, una ley berlusconiana que les ha permitido hacer la barbaridad que quieren hacer en Isla Valdecaña hace unos días, para torcer la voluntad de un juez, que se supone que era independiente el juez. Bueno, pues cuando hay una sentencia que desautoriza a la Junta de Extremadura, se reúne de urgencia el Partido Socialista y el Partido Popular, hacen una nueva ley del suelo y lo que hace 3 días era ilegal se convierte en legal. Eso es lo que hace Berlusconi, del que hacemos muchas bromas, pero aquí está repitiendo lo mismo porque parece ser que eso les funciona. Han pactado la ley del suelo, compañeros. Han pactado la política ambiental. Ya os decía antes que a pesar de la riqueza que tenemos, ellos se han pasado todos al bando del petróleo. Y hoy Izquierda Unida es la única fuerza política que se atreve a decir que la refinería de petróleo en Tierra de Barros no es futuro para Extremadura. Y hemos dicho más, saben que no se va a hacer, están engañando a la gente, saben que no se va a hacer por muchos motivos, no que se hayan vuelto responsables y se hayan vuelto conservacionistas ahora, no, porque es un proyecto de dudosa viabilidad empresarial. Los socios importantes de esa empresa, el BBVA, que no son tontos, y la Caixa, que no te quiero decir, se han retirado de ese proyecto financiero y empresarial porque no lo ven nada claro. Ya vamos por el tercer ministro de Agricultura, ministra en este caso, que no acaba de dar la autorización para la dichosa refinería. Y saben que no se va a hacer una tránsfuga de Izquierda Unida que mordió el anzuelo del bienestar y del desarrollo personal frente al desarrollo de los pueblos. No estamos nada orgullosos con esa rosa, pero... Permitirme que utilice una palabra un poco malsonante. Es una vergüenza que esa rosa, que desde luego no es roja, se haya convertido en mamporrera de los intereses más bastardos y más sucios de esta comunidad. Es así, hay que decirlo así. Pues el PSOE y el PP se han pasado todos a ese lado y van a seguir arruinando, si les dejamos, seguirían arruinando la naturaleza de Extremadura. Han pactado la ley de cajas. Esto es increíble, porque todo el mundo sabe que los culpables de la crisis han sido los bancos. Y después de inyectarles miles de millones de euros para que se saneen sus cuentas, los bancos han cerrado el grifo del crédito, tienen a las pequeñas y medianas empresas, los agricultores, los autónomos los tienen asfixiados, y resulta que no tenemos bastante con los bancos que ya hay, que quieren convertir las cajas de ahorros en bancos. Pues éramos pocos, la abuela, ya sabemos. Entonces, esa ley de cajas la han pactado el PSOE y el PP. Y han pactado el Estatuto de Autonomía. No hacía mucha falta cambiar el Estatuto de Autonomía. Se han hecho todos siguiendo la moda. Es como cuando alguien pone unas zapatillas que son llamativas, pues ya los niños la ven, todo el mundo quiere esas zapatillas. Los Estatutos de Autonomía se empezaron a cambiar desde Cataluña, después Andalucía, y ya todos los demás. Y resulta que el Estado de las Autonomías no ha servido para hermanar, para articular, para vertebrar este país. Como permanentemente el Estado de las Autonomías y las transferencias ha sido moneda de cambio para apuntillar gobiernos que tenían poca mayoría, para sacar a algunos de apuros y darles un año más de contrato en la Moncloa, etcétera, etcétera, el Estado de la Autonomía solo ha servido para agrietar, para enfrentar a los españoles, para hacer grietas entre unas comunidades y otras y que volvamos a los viejos tópicos que había entre los catalanes, los extremeños, los andaluces, los vascos, etcétera, etcétera. Y entonces, el Estado se puso de moda cambiar de estatuto y ya todos detrás. Y no hacía ninguna falta. Y ya que un estatuto va a durar otros 20 o 25 años, era una oportunidad estupenda para dar un salto adelante en la ordenación territorial de Extremadura, que nosotros queremos que sea uniprovincial, con comarcas bien equipadas, para hacer un avance en los derechos y los deberes de los extremeños, para reconocer nuevos derechos sociales, etcétera, etcétera. No, ¿sabéis uno de los artículos cómo despachan? Dice, los derechos y los deberes de los extremeños serán los que están contenidos en la Constitución.